Nombre del Señor Jesús. El tema de este día es el bautismo verdadero y la importancia que tiene el bautismo verdadero, porque si no es el bautismo verdadero, pues prácticamente no tiene sentido, no significa nada. Dice la palabra del Señor en Marcos el capítulo 16, el versículo 15 y el versículo 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la palabra del Señor nos habla por la boca de nuestro Señor Jesús la importancia que tiene el bautismo. Para nuestro Señor Jesús, el bautismo es indispensable para la salvación. Él pagó por nuestros pecados, como lo había prometido desde el principio, que Él vendría en forma de hombre para poder salvar al hombre de la desobediencia que había cometido. Pero a pesar de eso, de que el Señor ya había pagado por nuestros pecados, nosotros tenemos que hacer algo para recibir la salvación. Y es tan sencillo y es tan importante. Pues hoy en día hay muchos religiosos que están diciendo que no es importante el bautismo o no es necesario. Yo le voy a decir, no solamente es necesario, no solamente es importante, sino que es indispensable para poder ser salvo. Si usted quiere ser salvo, necesita obedecer la palabra del Señor y necesita obedecerla tal como nosotros la encontramos escrita y tal como el trasfondo histórico nos enseña cómo esa palabra se desarrolló a través de todos los tiempos. Cuando nosotros vamos al ministerio de nuestro Señor Jesús, es muy importante notar que aparece antes que nuestro Señor Jesús comenzara a predicar la palabra bautismo por primera vez en el Nuevo Testamento. Y es porque el Señor estaba introduciendo ese método para poder ser salvos. El bautismo de Juan. Dice el capítulo 3 del libro de Mateo, el versículo 1 en adelante, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego cita Isaías 43, dice: esta es la voz que clama en el desierto, preparad el camino a Yahweh, preparad el camino a Jehová, preparad el camino al Señor, preparar el camino a Yahvé, a preparar el camino a Yahvé, preparar el camino de acuerdo a la versión que usted esté usando, cómo se refiera al nombre de Dios. A ese le estaba preparando el camino Juan el Bautista al predicar este mensaje. Y él es el que introduce la palabra bautismo, porque dice que él estaba bautizando en las riberas del río Jordán y toda Jerusalén y las provincias de alrededor venían a él para ser bautizados. Entonces, cuando vio también Juan que entre ellos venía gente religiosa, gente que conocía la palabra de Dios pero que no la obedecía, entonces le dice: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Entonces el bautismo lo introdujo Juan, no era el bautismo en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que Juan bautizaba en agua para arrepentimiento, y eso lo testifica también Pablo en el capítulo 19 del libro de los Hechos, cuando se encuentra a los discípulos de Juan que habían andado ya predicando por varios años el bautismo de Juan, pero no conocían ni el bautismo en el nombre de Jesús ni el bautismo del Espíritu Santo. Pregúntese usted cuántas personas hoy en día andan predicando y no conocen el bautismo en el nombre de Jesús y no conocen el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, por eso el Señor nos ha mandado como un martillo a que estemos martilla sobre la importancia de obedecer la palabra del Señor y bautizarse en el nombre del Señor Jesús, que es el bautismo verdadero. Cuando nosotros vemos el mandamiento de nuestro Señor Jesús, que no son 3 ni son 4 mandamientos, digo esto, hermanos, porque este mandamiento mismo de la Gran Comisión está escrito tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas, como en Juan.
Pero nosotros vemos en Lucas el capítulo 24, el versículo 45, que dice: y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que se levantase al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. ¿El qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Y qué dice entonces? Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. También Mateo recoge las palabras de nuestro Señor Jesús, y déjeme decirles sobre esto. Le voy a hacer una aclaración de una vez para siempre, para que usted comprenda, y puede buscar incluso en los escritos sagrados antes del siglo IV, al inicio del siglo IV, ninguna persona fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque nuestro Señor Jesús nunca mencionó las palabras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Él mandó a bautizar, dijo: vayan por todas las naciones haciendo discípulos, bautizándoles en mi nombre. Entonces, la interpretación católica, la interpretación trinitaria, siglos después de haberse cerrado el canón del Nuevo Testamento, que se cierra para el año 195 específicamente, se cierra el canón del Nuevo Testamento, y muchas personas de allí en adelante comienzan a interpretar, como en el caso de Tertuliano, como en el caso de Atanasio, y otros que interpretaron que la manifestación de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo eran tres personas distintas, y eso lo agarraron de los imperios, esa diversidad de personas, esa doctrina de tres personas distintas. Y esa doctrina de tres personas distintas anteriormente se le aplicaba a Nimrod, a Semirami y a Tammuz. Ellos se llamaban las tres personas distintas. También las personas le han aplicado esta doctrina de tres personas distintas a José, María y Jesús. Entonces han aplicado a varios grupos de tres personas esta doctrina de tres personas distintas, y con el pasar del tiempo se la aplicaron también a las manifestaciones de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces cambiaron las palabras, pecando contra Dios, cambiando, como dice la palabra del Señor: el que quite las palabras de este libro, de esta profecía, yo también quitaré su parte del libro de la vida. O sea, esa sentencia está hecha, hermano, porque hay muchas personas que hoy en día creen que el Señor Jesús dijo: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no fue así. Fueron los que inventaron la doctrina de la Trinidad, los que ya mencioné, y agregándole también a este emperador Constantino, que fue el que trajo a ser la iglesia parte del imperio, y el que trajo esta doctrina para que fuera la doctrina universal, la doctrina de la Santísima Trinidad. Pero déjeme decirle que aunque de allí en adelante fue universal, nosotros no vamos al tercer siglo ni al cuarto siglo después de Cristo. Nosotros vamos más atrás a las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios, donde vemos en el Shema, en Deuteronomio 6:4, Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Echad. Eso significa que: oye Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh es uno, Dios es uno y uno su nombre, es uno, era uno y será uno, porque Apocalipsis también 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego, o sea, del alfabeta, o alfa beta en inglés. Entonces es la primera letra, el alfa, y la última letra es la omega. Entonces, como el Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego, entonces para que comprendan, Jesús dice, y Juan escribe esas palabras en el idioma griego, diciendo: yo soy el alfa y la omega. ¿Qué hay después o antes del alfa? No hay nada. ¿Qué hay después de la omega? No hay nada. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces también en el versículo 17 del mismo Apocalipsis 1 dice: yo soy el que estuve muerto y vivo, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves del Hades. Y entonces encontramos que Él es uno antes, Él es uno hoy y Él será uno en el futuro. Porque dice la palabra del Señor en Zacarías 14:9: y Jehová será rey sobre toda la tierra.
En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Entonces, aún cuando hubiera dicho el Señor Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no los estaba mandando a bautizar en títulos, porque Padre es título, Hijo es título, Espíritu es título. El nombre del Padre, dijo Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre y no me han recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a él recibiréis. Juan 5:42. El nombre del Padre entonces es Jesús. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14:8. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Jesús se acredita que Él es el Padre. El Hijo, dice Mateo 1:21, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Padre tiene un nombre, se llama Jesús. El Hijo tiene un nombre, se llama Jesús. Y dice que también el Padre enviaría al Consolador, Juan 14:26, en el nombre de Jesús. El Espíritu también tiene un nombre, 2 Corintios 3:15, dice, porque el Señor es 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces el Señor no mandó a bautizar en sus manifestaciones más grandes, como Padre en la creación, como Hijo en la redención, como Espíritu Santo en la consolación. No son tres dioses ni tres personas distintas. Es un solo espíritu, el espíritu eterno de Dios, y lo humano a que se le llama hijo. Y Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Este niño no es Hijo eterno, dice Dios fuerte, y Padre eterno, príncipe de paz. Este niño no es hijo eterno. El Hijo nació de una mujer, Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, no es tres personas distintas, son tres grandes manifestaciones de un solo Dios, pero tienen un solo nombre. Aunque lo hubiera dicho así nuestro Señor Jesús, lo que lo inventaron y pusieron estas palabras en la boca del Señor Jesús, incluso no sabían de gramática, porque ellos dicen que Jesús dijo, vayan por todas las naciones haciendo discípulos, bautizándolos en Él. Ahí el artículo es singular y luego también el pronombre es singular, en el nombre del. Artículo pronombre del, de Él, y se acepta del. Artículo pronombre del Padre. Entonces el sujeto es el Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Ya se lo mencioné. Del Hijo. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Ya se lo mencioné. Del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Ya se lo mencioné. Es Jesús. Por eso, cuando la gente pregunta a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos capítulo 2, versículo 37. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Verso 41 del capítulo 2 de los Hechos. En aquel día se añadieron como 3,000 personas. Muéstrame usted en la Biblia, no me muestre a su compañero, vecino, su esposo, su esposa, su amigo que es bautizado en la Trinidad. No, ellos no están fuera de la Biblia. En la Biblia, muéstrame una persona bautizada en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo hay. Y en el primer mensaje de Pedro se bautizaron 3,000 personas en el nombre de Jesús. Esto es para que despierte, hermano, que todavía no está bautizado en el nombre del Señor Jesús. Le amamos. Y por eso le estamos predicando esta verdad. Por eso le estamos diciendo que considere que si su bautismo no es en el nombre de Jesús, no es el bautismo verdadero, y por lo cual todavía las puertas no se han abierto para usted. Las puertas todavía están cerradas. ¿Quiere que se abra la puerta? Ahí está la llave. Arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, ser llenos con el don del Espíritu Santo y perseverar en santidad hasta el final. Si no está bautizado en el nombre de Jesús, no pierda más su tiempo. Corra, busque una iglesia del nombre de Jesús en el lugar donde usted vive.
Conéctese con nosotros, le orientamos, tenemos más de 200,000 iglesias del nombre del Señor Jesús en los 210 países y territorios que hay en este momento en el mundo. Dios me le bendiga grandemente y será hasta la próxima.